Elecciones constituyentes en España, donde se juega regresar 100 años al pasado y al tiempo, paradójicamente, equipararse con esa extrema derecha emergente en Europa, o recuperar el tiempo perdido durante 40 años de dictadura más 40 años de una transición que parece que nunca se acaba. España, demasiados retrocesos, dijo Ramón Carande. En el 36 se frenó la emergencia de la Segunda República. En el golpe de Estado del 23 de febrero del 81 se frenó todo el avance social de la transición. Y ahora, después del 15M y del movimiento indignado, parece que hay algunos que quieren otra vez frenar con cloacas, con policías políticas, con amenazas de ruptura de España y con todo tipo de mensajes catastrofistas la posibilidad de que, una vez más, España se incorpore al concierto democrático europeo, no al de la extrema derecha, sino al tantas veces ausente. Esta noche, en Fora Apache, vamos a discutir de las elecciones generales. Elecciones generales en España este 28 de abril, elecciones que afectan profundamente al desarrollo de la democracia en España, pero también a lo que pueda ocurrir en Europa. Y para hablarlo hemos reunido a una mesa de excepción, de lujo, con periodistas que conocen perfectamente la marcha de la política en nuestro país. Tenemos con nosotros a Sato Díaz, de Cuarto Poder. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Aquí en Fora Apache. También tenemos a Ekaitz Cancela, periodista también y autor de libros de una enorme actualidad. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos con nosotros a Marta Monforte, de Público.es. Muchas gracias por acompañarnos. Y también Marta Sánchez Esparza, del Sindicato de Periodistas de Madrid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pablo Elorduy del Salto, muchísimas gracias por acompañarnos. Y cierra la mesa Rubén Juste, sociólogo y autor también de un libro esencial del IBEX 35 y de esa trama que acompaña a España en nuestra historia. Vamos a nuestro punto de mira. Tras el rechazo de los presupuestos generales por parte del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado a adelantar la convocatoria de las elecciones generales al 28 de abril. Las generales se celebrarán un mes antes que las autonómicas, municipales y europeas. Esta maratón electoral se llevará a cabo mientras el Tribunal Supremo juzga a los líderes del Procés y se investiga el caso Villarejo de espionaje a Podemos. La formación de gobiernos sin mayorías claras y bajo la necesidad de configurar alianzas se prevé lenta y complicada. El pacto de PP, Ciudadanos y Vox, que gobierna Andalucía, es una opción clara. El eje que promovió la moción de censura con el PSOE y Podemos es otra. Y la tercera opción, un acuerdo PSOE-Ciudadanos como el que firmaron en 2016. Esta noche, en Fora Apache, analizamos las perspectivas de las elecciones generales del 28 de abril. Déjame preguntaros en la regla de un minuto, y os pido una máxima concreción, si realmente os parece visto, ¿no?, la ruptura de algunos consensos constitucionales por parte de no solamente de la extrema derecha, sino también en su ímpetu tanto de Ciudadanos como del Partido Popular, que parecen no desconocer consensos del pasado. Preguntaros si creéis que estas elecciones son realmente constituyentes. Empezamos contigo, Sato. Bueno, efectivamente, Héctor Illueca escribía un artículo en Cuarto Poder hace unas semanas en las que hablaba de que materialmente estas elecciones son unas elecciones constituyentes. Desde luego que el talante sí que se podría percibir como constituyente al ponerse sobre la mesa una serie de opciones políticas, de visiones de la vida y del mundo que pueden ser contrapuestas en muchos sentidos, ¿no? Y que el mero hecho de que estas opciones tengan que hablar y tengan que llegar a consensos, si pudiera ser posible en algún momento, sí que le dota de un sentido constituyente. Pero yo, para ser unas elecciones constituyentes, lo que estoy echando de menos, hasta ahora por lo menos en la campaña, es que se hable de proceso constituyente. No he escuchado a ningún partido poner sobre la mesa que hace falta un proceso constituyente, quizás porque al ser tan antagónicas las posiciones que se están viendo sobre el papel, sobre el tablero de juego,
somos conscientes de que no se va a poder llevar ningún proceso constituyente porque va a haber tiranteces para cada lado que no nos va a poder centrar a toda la gente en una dirección concreta, ¿no? Gracias, Acto de Caich. Yo creo que en primer lugar recordar que en una mesa de periodistas la detención de Julian Assange y de Levin por parte de Trump y Lenin Moreno, yo creo que ya nos habla un poco del estado de las democracias. Y en segundo lugar, continuar con lo que dice Sato. En efecto, va a haber opciones en conflicto, vamos a volver a esa dicotomía entre un status quo auspiciado por una socialdemocracia en decadencia que tiene que utilizar los resortes del Estado para oponerse a sus enemigos, más a la izquierda, y por otro lado un avance de una nueva vieja ultraderecha que entre ambos dudo que se pueda afirmar que son constituyentes cuando el único consenso al que se va a intentar llegar entre ambos es a una España donde las bases materiales se van a degradar aún más y donde se va a hacer todo lo posible para no evitar la dirección del país, no solo en los últimos 10 años, sino en los últimos 30, desde los inicios del proceso neoliberal en Europa. Gracias, Ekaich. Vamos contigo, Marta. Yo creo que, como apuntaban mis compañeros, es cierto que los partidos lo plantean como dos bloques totalmente definidos. Ciudadanos ya ha dejado muy claras sus alianzas, no va a pactar con el PSOE, esto es lo que nos dice ahora, luego veremos qué sucede, porque también decían lo mismo sobre Rajoy, y ellos lo quieren dicotomizar. Estamos con PP, Ciudadanos y Vox, aunque Ciudadanos muestra reticencias a que Vox entre o no entre, o estamos con PSOE, Podemos. ¿Qué significa esto? Que en la política y en el Congreso se va a vivir un intenso clima de confrontación, de los bloques, de intentar aplastar al otro, y no se va a poder hacer la política que se tiene que hacer en el Congreso, que es proponer leyes, debatirlas y llegar a un consenso para que tengan lugar. ¿Por qué? Porque los actores en proceso no van a estar por la labor, porque Muchas gracias. esta es la política. Vamos contigo también, Marta. Yo auguro un escenario muy difícil, como ya hemos visto, ¿no?, en todos los análisis que se van publicando, de gobernabilidad del país, ¿no? O sea, ahora mismo nos vamos a encontrar una disgregación del voto, un cambio en el mapa electoral en las provincias que tradicionalmente habían votado derecha, una gran incertidumbre se abre, por tanto, paso, y no sabemos si eso va a desembocar en qué alianzas, ¿no? Porque lo que se dice ahora en campaña, bueno, ya tenemos la experiencia, ¿no?, de siempre, de que donde dije Diego, y lo mismo que Albert Rivera ha dicho, que no va a pactar con el PSOE, pues a lo mejor nos encontramos la mañana siguiente con otro escenario, ¿no? El elemento desconocido de la irrupción de Vox, no sabemos tampoco en esas provincias cómo va a dejar el mapa electoral. Y la gobernabilidad del país y, por tanto, todo ese clima de diálogo va a ser muy dificultoso al regreso, ¿no? No sabemos si vamos a tener que convocar unas segundas elecciones. Gracias. Pablo. Sí, yo creo que estamos en el tercer acto de un momento que por poner hitos habría comenzado con el 1 de octubre, con las elecciones de 2016 y la recomposición del marianismo, una segunda que es la moción de censura, y estamos ante lo que tiene que ser la foto de los próximos años, y una foto que coincido en que no va a ser clara en el sentido constituyente. Creo que hay una narrativa además que se está dando en todos los lugares en los que ha tocado de lleno la crisis del neoliberalismo, que es la de recuperación del control, y que ahí en esa narrativa y en esos dos relatos, ¿no?, en un relato de nos quedamos como estamos, que es a lo que va a jugar el PSOE, y en el de subversión de todos los consensos, que es el que ha puesto este artefacto llamado Vox, ahí es donde se va a Muchas dar el próximo gracias. ciclo. Cerramos contigo, Rubén. Sí, lo que es un hecho y una evidencia es que se va a dar con el fin del bipartidismo, y esto va a dar un modo constituyente al nuevo Congreso, además de que va a ser el Congreso más atomizado desde el inicio de la democracia. En segundo lugar, que es lo que se está viendo ahora, se está descomponiendo la identidad partidaria, y esto es fundamental. Que la mayor parte de los partidos cuenten con retenciones inferiores al 50% te da cuenta de cómo se está transformando la forma de entender la política. Ya no vivimos pues en la época de los colores, donde la gente era del PSOE o era del PP, sino que ahora hay grandes flujos. Y aquí me voy al siguiente elemento que va a ser fundamental como elemento constituyente: la destrucción prácticamente del Partido Popular como un gran partido. Esto lo que causa es un terremoto en la política española, porque no hablamos solo de un partido, sino de un bloque de poder asentado en un partido, que articulaba la política, articulaba la economía, articulaba los medios de comunicación, y a la defensiva puede ser terrible. De ahí la disyuntiva.
ir a la reacción o al progreso. Y eso es lo que marca las nuevas elecciones. Gracias, Rubén. En esta dirección quería preguntaros, ¿no? Porque tengo la sensación de que se están hundiendo elementos que pertenecen a una suerte de constitución profunda de la historia de España, marcadas desde Cánovas del Castillo y 1876. Es decir, se ha quebrado el bipartidismo, está en cuestión como nunca desde que se restauró la democracia en España, la monarquía. El centralismo está también puesto en cuestión y ese capitalismo cercano a la corte, ¿no? Vinculado a esas ventajas no de la productividad, sino al favor, ¿no? cortesano, también está en cuestión desde el momento en que estamos criticando la corrupción. Claro, en ese momento va a haber una reacción profunda, vamos a ver algo similar a lo que vimos en el 36, a lo que vimos en el 81, o realmente es un momento donde España puede lograr romper esa maldición que nos aleja de Europa. Yo destacaría dos cuestiones, ¿no? En la moción de censura se vislumbraron dos Españas, ¿no? Las dos Españas que igual no son las mismas dos Españas de las que hablaba Machado, pero que algo tendrán que ver, que son la España de la derecha centralista que apuesta por la uniformidad, así veo yo las cosas y espero que todos los españoles las vean así porque si no se las voy a imponer, y la España de la pluralidad y de que desde puntos de vista muy distintos son capaces de llegar a consensos bajo el respeto al diferente, ¿no? En este sentido, la España uniforme está haciendo un proceso inverso a lo que se consiguió hacer en el 78 para lograr la Constitución. En aquel momento, frente a un momento de crispación social, frente a las armas encima de la mesa y frente a un momento muy tenso después de 40 años de dictadura, la política lo que conseguía era calmar, ¿no? Buscar la calma y llegar a consensos con el diferente. Ahora vemos distinto, ¿no? Es la derecha, esa España uniforme, la que está poniendo las armas encima de la mesa sin que existan, ¿no? Y es la sociedad la que parece que es mucho más tranquila a los mensajes fuera de tono que se están lanzando constantemente desde esta España uniforme que quiere vencer. Yo creo que en términos económicos estamos en lo que en la primera revolución industrial se llamó el Engelspaus, ¿no? Un momento en el que están por definir buena parte de las reglas sociales de esta sociedad que cada día es más, y esta economía que cada día es más digital. Hay dos opciones: continuar con la distopía, es decir, permitir que capitalistas como Facebook o Google tengan un poder importante en cómo se definen las elecciones políticas en España, creo que esto es fundamental, o en el hecho de que 2/3 del IBEX tengan sus servidores en tres empresas de Silicon Valley. Creo que esto es algo distópico porque las fuerzas de las derechas van a emerger para asegurar que el capitalismo siga funcionando en plena forma, y esto es peligroso teniendo en cuenta a Vox y al PP y esta nueva vieja ultraderecha, ¿no? Citando a Perry Anderson. Y luego hay otra alternativa que yo creo que es la que está un poquito más a la izquierda de la socialdemocracia, ¿no? Que, como bien decías, en el 36 se dio esa dicotomía entre progresistas y fascismos. Yo creo que a la izquierda se pide una utopía, en efecto, que es poscapitalista, y yo creo que estamos en un momento de proponerla, y un momento hermoso para ello. ¿Creéis realmente que estamos hablando de una discusión en términos económicos o es una discusión en términos políticos? Porque los partidos políticos no parece que estén poniendo encima de la mesa elementos esenciales, como por ejemplo qué ocurre con la ruta de la seda, qué ocurre con la transformación geopolítica que hay, y parece que la campaña electoral va muy de brochazo, de se rompe España, y con problemas difícilmente explicables, como que los partidos que al mismo tiempo reclaman la soberanía española en términos de banderas y en términos de símbolos, son partidos que están teniendo una subordinación a un capitalismo global que no respeta mucho las naciones. Rubén. Sí, lo que está en cuestión, más allá de lo económico, es una peculiaridad de España, que el Estado siempre está en el centro, el Estado está en disputa, porque es el elemento que condiciona la correlación de fuerzas políticas, sociales, económicas. Y aquí se puede ver muy bien pues, en el caso de Vox. En el caso de Vox no solamente tiene un programa fuerte en términos políticos, sino también de forma de Estado. Lo que está diciendo es que se vendan todas las empresas públicas, que se ponga todo el suelo en disposición para el mercado, para liberalizar, y lo que está en cuestión es la propia forma del Estado para llevar a un Estado que es muy propio en España, que era el de Primo de Rivera, el de las dictaduras, donde no solo se asentaba sobre el autoritarismo, sino en la liberalización de todos los procesos que incorporaba el Estado y servicios. La peculiaridad también que tiene estas elecciones, a diferencia de otras, es que este Estado se encarna en una disputa sobre la nación, sobre las identidades colectivas. ¿Por qué? Porque en España han sucedido muchas transformaciones económicas que han diluido la mayor parte de identidades colectivas. De las pocas que quedan son esas, y eso es lo que está poniendo en disputa pues, el momento político actual. ¿Qué identidad colectiva asienta pues, una mayoría, ¿no? Una mayoría social y política? Ya.
Sí, Pablo. Yo creo que hay una adaptación regional a un debate global y creo que hay dos actores o dos espacios que son antagonistas en gran parte, ¿no? Que es el feminismo como un sujeto emergente en todo el mundo y en España a la vanguardia, y también una adaptación de esas mayorías airadas que elevaron a Trump, ¿no? Esa gente enfadada con el mundo, con un mundo que no comprende, global, que, como decías, no participa de los debates sobre la transformación de la economía que vamos a vivir, ¿no? Ruta de la seda, la llegada del 5G, etcétera, que creo que son determinantes para los próximos años y que, sin embargo, como comentabas, no están en el debate, ¿no? Y entre esos dos sujetos que están, repito, yo creo que en toda Europa, no creo que sea una cosa específica de España, estamos también ante unos resultados electorales que determinan cuáles van a ser esa foto, ¿no? Si se impone ese 8 de marzo esta mayoría de gente joven, digamos, que no acepta la estructura patriarcal en la que también se basaba ese consenso bipartidista, o si hay una revuelta de esas personas enfadadas con el mundo que no comprenden y consiguen imponer su visión reduccionista, ¿no? De la complejidad de nuestro país y del mundo. ¿Quieres, Marta? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que apuntaba Rubén, que la nación tiene un peso súper importante en al menos el argumentario de la derecha, porque si analizas los mítines que están haciendo, ya no solo mítines, sino previos a la campaña, a la precampaña, todo gira en torno a la cuestión catalana, porque saben que esto les sacan un rédito importante y se diluyen otros temas que tienen más importancia que este, ¿no? No hablan de economía prácticamente, no citan, y si citan algo de económico es para criticar a Sánchez, y elevan el tono constantemente aludiendo a, por ejemplo, Casado recientemente a ETA, sacan otra vez estos temas a la campaña, igual Rivera, y tratan de centrar el debate en cuestiones totalmente nacionales sobre España, la construcción de la nación, al igual que hace Vox, y esto lo que dificulta es realmente un programa que expliquen ellos lo que proponen, porque saben que esto no les da rédito e intentan aprovechar su momento para hablar de lo que les interesa, que es en este caso la nación y cómo la entienden ellos. Ya. Marta, ¿sí también? Sí, yo creo que, a mi juicio, ¿no? El modelo de Estado sí que está en cuestión aquí en estas elecciones, ¿no? Y por eso se produce también una gran polarización del voto. O sea, que hay personas que creen que lo que estamos jugando aquí es si se separa Cataluña de España, ¿no? O sea, que a veces el debate se reduce, se simplifica tanto por parte de los partidos políticos que muchas fuerzas políticas están jugando a eso, a que el debate se simplifique tanto que lo que está en juego aquí es el modelo de nación y la ruptura del Estado como lo conocemos ahora, ¿no? Y buena prueba de ello también son los programas de las nuevas fuerzas, como por ejemplo Vox, con todo el tema del debate sobre las autonomías, la existencia o no de las autonomías, ¿no? O sea que realmente hay un modelo de Estado que está en cuestión. Y luego yo pensaba en la fuerte carga simbólica de esta campaña, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas que no habíamos hablado en toda esta etapa, digamos, pacífica desde la transición, como por ejemplo lo que decías tú, de las armas encima de la mesa. Nadie había sacado este debate a colación hasta estas elecciones y, sin embargo, estamos jugando con símbolos que encienden el miedo en los electores, que están como tratando de movilizar el voto de los radicales o de los descontentos con palancas así de fuertes, ¿no? Con mensajes así de radicales. Estamos discutiendo en el conjunto de Europa y también del mundo un modelo económico que parece que sigue haciendo aguas, ¿no? El modelo neoliberal fracasa en 2007-2008, pero tiene la peculiaridad de que fracasa insistiendo como una forma de salir de su fracaso, aplicando más de las mismas recetas que han demostrado su inutilidad. Y en ese sentido, ya digo, hay un capitalismo global que se está reconstituyendo, ¿no? Y con enormes amenazas, Europa parece que se está quedando con el paso cambiado. Os preguntaba acerca de la ruta de la seda porque Italia se ha movido, pero España parece que no está en ninguno de estos grandes debates del 5G, de una transformación educativa, etc. Y quiero preguntaros brevemente qué demonios hace en España Steve Bannon. Es decir, que uno podría preguntarse cuál es la razón que lleva a un señor que quiere romper la Unión Europea a contactar con partidos que al mismo tiempo defienden nominativamente a Europa y a España.
Hay una cosa curiosa con Bannon y con la ruta de la seda, que es cómo cerraron filas en cuanto se conoció que Italia estaba interesada y que está en este proceso, ¿no? Como dijo, este punto no puede ser, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con una estrategia general en Estados Unidos que al final, como dices, pretende cambiar las cosas sin tocar ese consenso neoliberal. Y creo que, por ejemplo, el acuerdo comercial, el TIP 2.0, que se está por firmar, ¿no? o que se está por empezar a negociar, también marca el límite al que ha llegado se ha llamado populismo de derechas, ¿no? Populismo es un terreno muy pantanoso, pero un límite que ha sido cuando realmente se cuestiona el equilibrio internacional en lo económico y al final, en definitiva, también en lo militar, ¿no? Y cómo al final Trump está rebajando esa revolución que pretendía hacer del proteccionismo, ¿no? Yo creo que Steve Bannon, al margen de ser uno de los principales impulsores intelectuales e informáticos de los movimientos de ultraderecha, es también, y eso nos podemos fijar en cualquier foro como en los que participan del Financial Times, de un ataque realmente grande a Silicon Valley en Estados Unidos. No propone la propiedad corporativa de los datos, sino la propiedad individual de los datos. Es decir, trata de profundizar en la neoliberalización acarreada por las tecnologías de la información de una manera mucho más bestia que Obama. Y creo que además esto es relevante porque responde a un proteccionismo, a unas ganas de coger el Estado para tomar la batuta respecto a China, porque no olvidemos que es un capitalismo de Estado. Esto lo podemos ver en España de manera muy sencilla. Puede que la economía digital en este sentido no esté politizada, pero el gobierno del PSOE acaba de firmar un contrato de 5,7 millones de dólares con empresas como IBM o el Corte Inglés, que en la reciente visita de Xi Jinping firmó un acuerdo el Corte Inglés al Alibaba. Quiero decir, esto nos permite ver muchas cuestiones. También que el gobierno del PSOE ha abierto la red 5G a Huawei. Quiero decir, puede que no estén estas cuestiones sobre la mesa, pero creo que España sea, y antes tú decías, un Estado corporativo. La única diferencia es que ahora no puede haber una autarquía como política industrial, sino que nos hemos convertido en una colonia de la economía mundo capitalista. Déjame que cambie el tercio radicalmente, porque uno de los elementos para mí centrales, que no se está hablando lo suficiente, muy vinculados a esta campaña electoral, recordemos que en las elecciones de diciembre de 2015 Podemos sacó 5 millones de votos, Izquierda Unida 1 millón, es decir, juntos sacaron 6 millones de votos, mientras que el Partido Socialista ha gobernado con 5,3 millones, es decir, con 700.000 votos menos de lo que había obtenido lo que hoy se conoce como Unidas Podemos. Hemos visto unos escenarios de corrupción del Estado vinculada a las cloacas, que hizo todo lo posible para impedir ese gobierno. Y creo que en esta campaña electoral ha emergido, ¿no?, el tema de esa policía política del PP, y no solamente eso, sino también la connivencia de todas las demás fuerzas políticas contra Podemos, que utilizaban ese argumentario para intentar crear una sensación en España equivocada y que impidiese que una fuerza política ganase las elecciones. Sato. Bueno, al principio, cuando surge esto, de alguna manera, creo que unos días antes Pablo Iglesias, Podemos, anunciaba que en su programa electoral iba a llevar una medida para evitar que los bancos sean accionistas de los medios de comunicación, ¿no? Yo me planteaba que, digo, bueno, es una estrategia de campaña. Pablo Iglesias necesita ser el protagonista en la campaña y en una escena dramática de teatro, el protagonista tiene que ir a pedir algo y a romper con lo establecido, ¿no? Pero es que va más allá. Parece ser que Pablo Iglesias, sin querer, quizás ha adoptado o tiene que adoptar el papel de héroe, ¿no? El héroe que tiene que hacer un recorrido en la tragedia griega, ¿no?, para enfrentarse a todos los poderes establecidos, que son los dioses y que llevan la corrupción detrás, ¿no? Hay heroísmo cuando le plantea, ¿no?, a Ferreras en directo, es decir, tú eres uno de los responsables de haber construido ese monstruo que es Oquidiario y Eduardo Inda, un tipo que a sabiendas miente, y no solamente a sabiendas miente, sino que tiene la impunidad de estar en todos los medios de máxima audiencia de España contando sus mentiras.
paralelamente con la Semana Santa, quizás es el Vía Crucis de la campaña por el que tiene que pasar Pablo Iglesias, pero quizás, bueno, pues esperemos que no se quede en la crucifixión y que pueda llegar a una redención, no por ser partidista o por tomar parte de Unidos Podemos, sino porque la verdad, al fin y al cabo, es lo que puede instaurar una buena democracia de aquí en adelante, ¿no? ¿Marta? Sí, a mí lo que me preocupa es cómo se normalizaba el hecho de tener a Villarejo como uno de los principales informadores. De hecho, David Jiménez, en el libro que acaba de sacar, el del director, explica cómo los periodistas del mundo de investigación tenían uno de sus mayores, el mayor informador que tenían era a Villarejo, y eso se aceptaba con una normalidad pasmosa y era algo totalmente razonable. Perdona que te interrumpa, doy fe porque un día yo amanecí con una portada del Mundo que decía: a Monedero le ingresan otro 1 millón de euros de Venezuela. Yo decía, ¿dónde están? Y leyendo la noticia ponía, según fuentes de la seguridad del Estado, y David Jiménez, el que fue director del Mundo, dice, esas fuentes de seguridad del Estado eran Villarejo, un tipo que hoy está en la cárcel por todo tipo de delitos. De hecho, en público lo sacamos, lo único que supongo que en esa época no interesaba tanto hablar sobre este señor. Y es preocupante la pasmosa tranquilidad del PP en este sentido, porque aunque Fernández Díaz no está en las listas del PP, sí que sigue en la ejecutiva del Partido Popular. Y cuando hablas con la gente del partido sobre este tema, te dicen, sí, bueno, es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a cesarle. O sea, no lo ven como algo tan negativo como lo que es un ataque a un líder político de este país, y tampoco lo ven de esta manera tan perniciosa, ni siquiera desde Ciudadanos o desde incluso el propio PSOE, que se hace el loco y dice, bueno, pues aquí esto pasó, pero no va a volver a pasar. Y no lo aceptan como un elemento de ruptura de la democracia y de la complejidad del Estado de hacer algo realmente así. Es pasmoso. El Partido Socialista se ha negado a que comparezca Villarejo en una comisión de investigación que pudiera, ¿no?, clarificar lo que ocurre. Marta. El problema es que los grandes partidos se han acostumbrado a hacer lo mismo que sus antecesores. Es decir, el Partido Popular se hizo fuerte y logró ser el conglomerado, digamos, de el espectro de derechas que ha sido y que ha gobernado España gracias a la disgregación, a la corrupción, a la porquería que salió del PSOE, ¿no? El PSOE tenía sus propios fontaneros, sus propios policías a sueldo para sus propios espionajes, y tenía su porquería y sus cloacas del Estado. Y después el PP, que vino con la bandera de la limpieza y de vamos a ser los honrados, pues lamentablemente ha fabricado su propia policía interna, sus propias cloacas, y lo hemos visto. Ha ido saliendo un clon de lo que ya ha pasado. La historia se ha repetido. Es como si ellos hubieran dicho, bueno, esto es lo que hay que hacer, nosotros hemos aprendido de los anteriores y vamos a hacer lo mismo, vamos a intentar que no se sepa. Lo hemos visto con las mordidas, lo hemos visto con Gürtel, lo hemos visto con todo, ¿no? Entonces, este es el gran problema, ¿no? Parece que no aprendemos. De ahí también, gracias a Dios, la posibilidad de que surjan nuevas fuerzas políticas, ¿no?, que oxigenen un poquito este sistema en el que faltaba aire, ¿no? Porque, como decías tú, ¿por qué los grandes partidos no quieren investigar el espionaje? Pablo Iglesias, ¿por qué quieren echarlo al fondo del baúl y no? Pues porque aquí ha habido mucha porquería de todos, ¿no? Y bueno, se cubren los unos a los otros, sí, bueno, claro, a los otros hay que dejarles... más el acompañamiento del PNV, más el acompañamiento de Convergencia y Unión, que también tienen ellos su cuota parte, ¿no?, de todo este entramado. Bueno, es el llamado modelo de impunidad español, ¿no? Esto, ¿qué montaña rusa? Vamos al zapping para terminar de marearnos. Hay en provincias en las que el acceso al escaño es del 50%, como por ejemplo Soria, o como en Palencia o en Ávila es del 33%. En realidad no hay que comerle el coco a nadie, hay que procurar simplemente que la gente vote, que no tenga miedo y que lo haga en conciencia. Solo hay una manera de parar a los 3 hooligans de la derecha que compiten a ver quién tiene el 155 más grande, que la izquierda vaya a votar. La España vacía o la España vaciada, a mí me parece más exacto decir la España abandonada. Esto está completamente abandonado. Está siendo casi folclórica esa romería de políticos de ciudad visitando perdidos como pulpos en garaje, granjas y montándose en tractores. Mi compromiso es lanzar ese plan nacional contra la despoblación a la busca del disputado voto del señor Cayo, como diría Miguel Delibes. Todavía hay un 40% de indecisos. Pues a decidirlos, con pocas palabras y sencillas. No se fíe de estos. Le quitarán sus tierras. Eso no. Tierra hay aquí para todos. Tiene que confiar en nosotros. Arreglaremos esto. Roto no está.
agravado ahora todo el panorama por la presencia del franquismo redivivo. La España rural es... ¡Toma mierda incluida! ¿No querías mierda? ¡Pues toma! Para nuestros grandes partidos, la España vacía no es un problema nacional, es un problema electoral. Si usted quiere orden y justicia, vote esta candidatura, es la única que vale la pena. Orden dice. Eso aquí de más, ya ve. Cójalo. Te la vas a tragar. Te la vas a tragar como una medicina. ¿Cómo no recordar aquella escena de 1931 cuando aquel cacique estaba repartiendo dinero para que le votasen y un jornalero le tiró el dinero y dijo: en mi hambre mando yo? El sistema electoral en España estuvo diseñado a la muerte de Franco para que las zonas rurales decidieran, pero parece que eso ahora se ha girado, ¿no? Y las zonas rurales no parece que puedan garantizar que la derecha gana. Yo, sobre una cosa que ha dicho Rubén, y es la destrucción del PP como gran partido, ¿no? Como ese polo de la derecha. Vamos a ver qué pasa. Creo que ellos tienen mucho temor a que sean estas zonas las que determinen su derrota, que su derrota no deja de ser una caída por debajo del 20%, algo completamente inesperado, ¿no? Si nos remontamos solo hace 5 años atrás. Y son en esas zonas donde ellos temen que esos hombres airados, enfadados, de los que hablaba antes, den la espalda al proyecto del Partido Popular y se vayan con quienes defienden la caza, la tauromaquia, digamos, una serie de tópicos. Yo no quiero pensar que estas zonas sean así, ¿no? Creo que hay mucha más pluralidad y por ese sistema sí que creo que al final el PSOE va a ser el que salga seguramente triunfador de esa ecuación de pocos escaños, circunscripciones con 3, 4 o 5 escaños y un mapa rojo en Castilla-La Mancha, Extremadura y en gran parte de Castilla y León, que al final en 2015 sí que determinó que Podemos no pudiese dar ese rebase, ¿no?, al Partido Socialista, ¿no? Fue la diferencia fundamental. Y quizás está también ahí las elecciones andaluzas, donde un 40% de abstención ha lanzado un mensaje porque esa gente que se quedó en casa permitió que gobernasen las tres derechas. Rubén. Sí, bueno, ahora mismo el mapa va a cambiar y sobre todo porque lo que está en cuestión es el modelo desde la propia restauración. Es el modelo en el cual la España interior era la que definía y en la España interior ha ido cambiando ya en todos estos tiempos, ¿no? Desde la revolución tecnológica que ha modificado, y hay un éxodo rural comparado pues incluso al que se vivió durante el franquismo. Todo eso está modificando las condiciones y puede ser que al PP le suceda lo que le pasó a UCD en su momento. No murió en las grandes ciudades, sino murió en la España interior, donde no tenía asentado un modelo territorial. En Andalucía se está viendo esa recomposición, ¿no?, del modelo de país, donde una derecha asentada territorialmente, ¿no?, sobre nuevos modelos de masculinidad, nuevos modelos de familia incluso. Ya no hablamos de la democracia cristiana. Abascal pues es un tipo que está separado, que acepta un modelo de religiosidad muy flexible, ¿no? Y esto se adapta muy bien a los nuevos tiempos. Lo que está en recomposición es eso, las identidades desde la derecha a la propia izquierda. En Andalucía, pues lo que se puso en cuestión era el modelo del PSOE agotado. Y ahí es donde nos puede dar una clave interpretativa de cómo una victoria del PSOE no es una victoria en estas elecciones. Es una victoria relativa, puesto que ya no hay nada sentado y puede haber unas nuevas elecciones que modifiquen otra vez el panorama. Todo está abierto. Marta. Sí, hablando sobre este tema, en el Partido Popular realmente están muy preocupados sobre el voto de la España vaciada, porque saben que se disputan ahí, ya no solo con Vox, también con Ciudadanos, porque Rivera hizo una cosa al inicio de la campaña que fue un poco extraño, pero que puede que él en su estrategia de partido sea viable, que es que se presentó en la sede de Ciudadanos vía holograma, y él realmente estaba en Pedraza, en un pueblo cerquita de Madrid, pero él quiere apelar mucho al voto de la España vaciada, a la España rural, intenta también
también atraer este voto. ¿Qué pasa con el PP? Que el PP está realmente preocupado por lo que sucede en estas provincias. Entonces, su leitmotiv de campaña, su lema no oficial es cuanto más Vox, más Sánchez. Porque lo que tratan de apelar es a que la gente no vote a Vox ni a Ciudadanos, pero especialmente a Vox en estas zonas más rurales, porque argumentan y apelan al voto útil para que Sánchez no gobierne de la mano de Unidas Podemos en este caso, se le dan los números y es consciente de que puede que este bloque de la derecha sume más, pero si los números no les dan, no podrán gobernar. Y se está quejando un poco implícitamente del modelo electoral, cuando en otras ocasiones en el pasado le ha dado tantos beneficios y ahora no le resulta. No deja de ser curioso, ¿no?, que el Ciudadanos no nace porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, mientras que sí que es verdad que Podemos sí que nace porque el PSOE había dejado de ser de izquierdas. Después, como les parecía que no terminaba, ¿no?, de ser capaz de Ciudadanos de recoger ese voto del PP, dieron una vuelta más de tuerca y alimentaron la creación de Vox, que estaba ahí, pero que ha sido, los hemos visto paseándose por todas las televisiones previamente, ¿no?, todo ese bombo que le dieron a la Fundación Francisco Franco y con todo el tema de la sumación y demás. Sin embargo, parece que las cuentas no terminan de darles, y no sé si toda esta pretensión tecnológica, ¿no?, que ha funcionado en otros lugares, con Bolsonaro, con Macri, con Trump, en España no termina de funcionar, y todo este tema del Big Data, todo ese tema de intentar segmentar el votante para lograr una victoria, no termina de funcionar. Quiero preguntar a Ekaitz, aprovecho para recomendaros su libro, Despertar del Sueño Tecnológico, crónicas sobre la derrota de la democracia frente al capital. Ekaitz, cuéntanos por qué lo que ha funcionado en otros lugares no termina de funcionar en España respecto a las nuevas tecnologías. Brevemente, el conflicto enorme que hay en España entre centro y periferia, y que básicamente esto solo se resuelve con una política industrial que, si ves los actos del PP y de Vox, no tienen ninguna. Pero sí que es cierto que junto al conflicto entre centro y periferia entra un conflicto muy de clase y un conflicto generacional. Pero creo que es llamativo que en este conflicto Vox ya sea el partido con más seguidores en Instagram, sea uno de los partidos que más crecen en Facebook. Pero eso se hace comprando. Se hace espacios, no es porque realmente sean muy astutos, sino eso se compra. En efecto, estamos en un momento en el que buena parte de la base sobre la que se levanta nuestra democracia está diseñada para hackearla, para manipularla. Esto lo vimos en la Cambridge Analytica, lo vimos con buena parte de los espacios de Bolsonaro, y vemos que Vox está haciendo lo mismo. Yo me resigno a creer que esto pueda ocurrir, porque creo que sí que hay fuerzas a la izquierda, en este caso tanto de la socialdemocracia y por supuesto de la ultraderecha, que está proponiendo alternativas. Y respecto al tema del Big Data, etcétera, en el programa de Unidas Podemos se puede ver la creación de centros de robótica, se puede ver planes de soberanía tecnológica y soberanía digital, que esto es muy distinto a la soberanía nacional. Se dice, el Estado-nación ha muerto, ¿qué hacemos con él? Efectivamente, defendernos soberanamente, materialmente, tecnológicamente de China y Estados Unidos. Y creo que esto tiene que quedar claro cuando la gente sale a votar, por supuesto. Déjame dar otro salto, que no quiero dejar de hablar, el papel de Cataluña en estas elecciones. Bueno, es el papel de Cataluña nos ha llevado a que el concepto que está en disputa ahora mismo es el concepto de España, ¿no? Desde luego que probablemente España se haya tanto como españoles haya, pero desde esta España uniforme que conforman Ciudadanos, PP y PSOE, y Ciudadanos, PP y Vox, que se hacen llamar a sí mismos constitucionalistas, ¿no? Es curioso que Aznar siempre sitúa el constitucionalismo donde está él y el resto es oscuridad, ¿no? Pues se está imponiendo una idea de España muy varonil, muy blanca, para mí es la imagen, ¿no?, como si estuvieran las tres derechas encerradas en un acto, practicando el acto masturbatorio, pero sin tocarse entre ellas, ¿no?, a ver quién se masturba más grande, ¿no? Probablemente esa es la España que quieren, mientras que hay otra España mucho más plural, que saben que hay que acostarse entre las personas para que esto funcione y nos comuniquemos. Bueno, lo de Cataluña está evidenciando, sigo en la misma línea, en una crisis del modelo de Estado, un modelo de Estado muy patrimonial en el cual se decidía en torno a una mesa, ¿no? Y este es el modelo Villarejo de hacer política, que está en cuestión ahora mismo, está en cuestión desde Cataluña, está en cuestión desde Extremadura, pero con la diferencia de que se pone una bandera sobre la mesa. Pero lo que está en cuestión es un modelo de hacer pactos que ya está cayendo por dos lados. Por uno, por la extrema derecha,
que ya no quiere negociar y que quiere imponer sus condiciones en Cataluña y en las periferias de España para controlar un modelo económico español que ya no solamente se asienta en Madrid, sino que en el resto de España. Y por otro lado, un modelo de Estado que incorpore otra forma de entender la España interior, que ya no es el de la oligarquía de los señoritos de Vox, que la mayoría pues son nobles, ¿no?, aristócratas, sino que sea otro tipo de España donde se articule de una forma más racional esta distribución de autonomías y sobre todo de recursos, porque no solamente estamos hablando de eso, sino de recursos. Hay una cosa que no termino de entender, porque la burguesía madrileña o la burguesía extremeña o la burguesía andaluza nunca ha tenido problemas con la burguesía vasca o la burguesía catalana como tal. Lo vimos en el 36, donde incluso el sur campesino ya era capitalista y no tuvo ningún tipo de problema, pese a algunos discursos, ¿no?, que confunden esto, no tuvo ningún problema en aliarse, ¿no?, con la burguesía catalana contra la Segunda República y apoyar el franquismo, ¿no? Tiene que haber algún otro elemento por ahí que no es un choque de burguesías. Claro, no solamente es un choque de burguesías, estamos hablando de una forma de entender España y sobre todo de la colectividad, de las identidades. Se han roto las identidades colectivas y de ahí que surja lo más primario que tiene el ser humano, que es el concepto de pueblo, el concepto de colectividad, el concepto que le une con los demás, ¿no?, el lenguaje, y ahí se van recomponiendo elementos. La burguesía lo que hace es jugar con eso, pero en el centro está el modelo del Estado, evidentemente disfrazado con banderas que saben que es de lo poco que pueden usar, porque las nuevas tecnologías podrán construir lazos, pero no identidades. Marta. No, yo abundando en la idea, pienso que efectivamente los primeros que han perdido su identidad son, de hecho, los partidos políticos, ¿no? Hace poco leíamos que para las elecciones europeas la candidatura de Ciudadanos, por ejemplo, de los 12 primeros cabezas de lista, 5 proceden de otros partidos o son independientes. O sea que verdaderamente, ¿cuál es la línea ideológica de Ciudadanos? ¿Cuál es la identidad de Ciudadanos? También hemos visto el espectro en el que se ha movido desde su fundación, ¿no?, como decía Monedero antes, ¿no? O sea, ha pasado a competir con Vox y con Partido Popular, ¿no?, de definirse de una formación de centro-izquierda, pero bueno, ahora efectivamente estamos en los mensajes simples y en la campaña de Cataluña, ¿no?, y en los scratches en Cataluña y en meterse estos tres partidos políticos en ir a los lugares pues más calientes, donde la tensión que pueden levantar es mayor y donde se produce el enfrentamiento que sale en el telediario, los gritos, ¿no?, y es el voto que se desea movilizar, vamos. Sí, Marta. Estoy de acuerdo con lo que comentaba también antes de las identidades colectivas y cómo se apela a Cataluña, cómo sitúan a Cataluña en el centro del debate, cuando yo realmente pienso en lo que tratan de vendernos, ¿no?, y en los mítines de cómo apelan a Cataluña, y digo, si esta es la mayor preocupación, ¿cómo tiene que estar España, ¿no? Porque no se tienen en cuenta las condiciones materiales de la gente, sino Cataluña es España y no hay un debate más allá. Y lo peor, creo, de este caso es que realmente los electores, los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad civil, sí que caen en este argumento. Y cuando tú aludes al tema de las elecciones, pero es que este partido dice que Cataluña y es como está muy en el centro cuando no están en el centro las políticas para como la subida del salario mínimo o el tema de la vivienda que se está disparando y como saben que estos problemas realmente afectan a la ciudadanía y no van a hacer nada para canalizarlo porque no entran ni en su argumentario ni en sus políticas, utilizan Cataluña como un espejo para absorber todo esto realmente los partidos de la derecha y obviamente aluden al debate que en este caso, por ejemplo, Unidas Podemos es uno de los grandes perjudicados de este debate porque tiene una postura muy clara que no es la más compartida, ¿no?, digamos, por la gente fuera de Cataluña. ¿No? Sí. Ser el árbitro, ¿no?, cuando hay un choque de esas características. Aunque os parezca mentira, nos hemos comido el tiempo. Y me hubiera encantado hablar un poquito más del Partido Socialista, un Partido Socialista con tantos problemas ideológicos, que ha dicho una cosa y la contraria sin ningún tipo de problema, y que ahora se convierte como el gran defensor del statu quo, ¿no?, y que esta referenciación constante en las encuestas como que va a arrasar, no deja de ser una expresión de ese intento desesperado, ¿no?, de esa España, bueno, que está desapareciendo, de mantener algún tipo de rescoldo, ¿no?, que lo pueda de alguna manera perpetuar. Ya veremos en qué términos. Bueno, volvemos a la regla del minuto y os pido en un minuto vuestras conclusiones donde vais a meter todo lo que hemos dicho, todo lo que nos ha falta por decir para pasmo de todos los que estamos escuchando. Empezamos contigo, Soto. Hemos hablado de la España vaciada y hemos visto
cine de los años 50, 60. Veamos cómo en aquella época, ¿no?, la España vaciada se venía a los barrios que se iban construyendo en las grandes ciudades, en Barcelona, en Madrid y en tantas otras, ¿no?, que ahora son principalmente, también hemos hablado de la abstención en Andalucía, del 40%. Son los principales focos de abstención, ¿no? Las zonas más pobres son en las que menos se vota. La reflexión de dónde ha estado la izquierda también durante estos años, por qué no ha conectado con las clases populares, que les ha llevado a la desesperanza y que eso hace que tengan miedo, que se genere un miedo y que intentemos buscar la seguridad en significantes facilones, ¿no? Y ahí está intentando la extrema derecha sacar partido, aunque también hay que decirlo que Vox no ha conseguido lo que Marine Le Pen en Francia, porque a Vox se le sigue viendo como esos señoritos pijos que no representan para nada a las clases populares. Gracias, Ekaitz. Creo que atinabas, ¿no? Volviendo a la metáfora del nuevo y el viejo mundo, creo que hay los partidos socialdemócratas, liberales, de derechas. Yo creo que estamos en un momento de esa bifurcación, de esa escisión. La izquierda no está extendida, lo que se ha separado y bifurcado es el capital y la democracia. Creo que estos partidos lo único que están abrazando de manera reaccionada es una vuelta al pasado o quedarse en el pasado, que es el sistema neoliberal de siempre, solo que puede ser dopado por tecnologías de la información o por otros mecanismos, pero un sistema capitalista cada día más en plena forma de nuevo. O hay otra opción que creo que, no sé si progresista, pero que sí es utópica y que tiene que abrazar la izquierda, y creo que puede que eso no se nos tiene que olvidar en las elecciones, eso está claro, pero después de las elecciones creo que va a haber que hacer un trabajo fuerte para politizar estas cuestiones y devolver a las clases populares y a lo que siempre ha sido una base de izquierdas, una ilusión y una utopía. Clases populares 3.0. Muchas gracias, Marta. Sí, yo creo que los partidos están ahora mismo tan centrados en la campaña, en lo que tratan de vender a su electorado y demás, que no están pensando en lo que pasará después. Y ahí es lo que es realmente relevante, porque en un Congreso tan polarizado como el que se prevé en las encuestas y que seguramente será una realidad, será difícil articular políticas para la clase, ya no solo de los bloques de derecha e izquierda, sino cómo se van a poner estos partidos, juntando los 5 grandes, digamos, más los partidos catalanes, PNV, demás. ¿Cómo se van a poner de acuerdo para impulsar políticas que son necesarias en este país cada día más y hacer la transición? Porque si el partido Vox, por ejemplo, vota alguna ley que propone el PSOE, ¿cómo esto se va a articular? ¿Cómo lo van a entender sus votantes? ¿Y qué función realmente van a tener estos partidos en el Congreso y en el día a día de la clase política? Gracias, Marta. Marta. Yo pienso que esta campaña es la campaña de la incertidumbre, la que más variables abiertas hay, y es la campaña del deseo de control por parte de los partidos políticos, también a través del control de los WhatsApp, de los mensajes a los electores, de la ley de protección de datos de la cual no hemos podido hablar, del artículo 58 bis que ha recurrido el defensor del pueblo, y es la campaña de los símbolos y de las emociones fuertes, porque ante tal incertidumbre queremos movilizar el voto del miedo y se está cayendo en unos marcos simplificadores, ¿no?, y a que apelan al miedo. Y deseo que la campaña sea la campaña del periodismo, en la cual los periodistas podamos ir dibujando ese escenario de incertidumbres y chequeando esos fakes, ¿no?, que todos los días nos lanzan desde redes los partidos políticos. Gracias, Pablo. Sí, volviendo a la crisis general del neoliberalismo y por mencionar solo algunas de las consecuencias y de cómo se está transcurriendo, ¿no? Hablamos de invierno demográfico, hablamos de una crisis de los estados-nación, hablamos de una crisis del trabajo y hablamos de cambio climático que posiblemente lo va a determinar todo, ¿no? En ese sentido, claro, la idea de recuperar el control es utópica, pero puede ser tomada por la extrema derecha y puede ser tomada también por un sujeto de cambio de la izquierda de este siglo en el que estamos. Problema que, claro, los laocontes no funcionan muy bien en campaña electoral, ¿no? Quien advierte de todos estos problemas, quien no da soluciones simples a problemas complejos, parece que pringa. Y parece que también estamos en una época en la que el desmentido es lo que tiene las patas cortas, no tanto la mentira, ¿no? Bueno, para mí, quien consiga complejizar sin llevarnos a la catástrofe en su discurso, saldrá ganando. Muchas gracias, Pablo.
Rubén, cerramos contigo. Sí, yo creo que en síntesis nada será como antes y a partir de estas elecciones vamos a vivir un nuevo tiempo en el cual desde lo económico ya se ha transformado, han pasado 10 años, han transformado esta sociedad, ha transformado la economía, ahora el sistema de partidos va a entrar otra vez y va a entrar en ese proceso de transformación total donde puede reconfigurarse una nueva realidad. Esa nueva realidad tiene una bifurcación. O vamos hacia un modelo en el cual vamos a ser la periferia de la periferia y convertirnos en el México de Europa, con el cual la inseguridad sea total, inseguridad jurídica, inseguridad política, inseguridad económica, en el cual el Estado esté al servicio de las élites por completo, ese es el modelo de Vox y el de las tres derechas, o incluso el del PSOE pactando con Ciudadanos, o tener otro modelo en el cual recuperemos, como se hizo en otros periodos del siglo XX, recuperemos el control sobre medios esenciales que hagan otra vez, que se ponga la vida en el centro, que es solamente eso lo que se pone en cuestión ahora. Muchísimas gracias a los seis. Cuando España avanzó con salto de gigante hacia la democracia, pues hubo el golpe de Estado del 36, después el golpe de Estado del 23F del 81 y seguramente ahora hay un golpe en marcha que lo expresa pues esa policía política, lo expresa ese control mediático de los poderes públicos, lo expresa el ataque brutal contra las mujeres, lo expresa el desprecio al respeto al medio ambiente, ¿no? El respeto de ese calentamiento global. Bueno, se expresa en demasiados ámbitos que lo que buscan es perpetuar un sistema que no da más de sí. Desgraciadamente, tanto en el 36 como en el 81 como ahora, en España la monarquía ha estado a favor de esos frenos al desarrollo democrático. Cada vez que las masas irrumpen en la historia, son las masas las que escriben la historia. Y el 28 de abril es el pueblo el que puede escribir su propia historia. Muchas gracias a los seis, gracias a ustedes. Soy Juan Carlos Monedero, sustituyendo temporalmente a Pablo, que está ahora mismo en campaña electoral. Hasta la semana que viene.